Continuamos. A través de la vía telemática, nos conectamos con la asambleísta, la licenciada Gloria Astudillo, quien representa a SUAY por el movimiento Creo. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Es la primera vez que tenemos el gusto de conversar con la asambleísta y gracias por el tiempo que nos brinda acá en la hora clave de la W. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que me brindan de poder dirigirme a la ciudadanía y compartir sentires, criterios y hablar sobre la dura situación que estamos atravesando en el país. Asambleísta, permítame, antes quizás de adentrarnos en algunos temas en los cuales usted está más inmiscuida, está llevando e impulsando dentro de las comisiones que es parte, un tema que hace apenas unas horas atrás, el día jueves, se conociera. El CAL ha dado paso a un descuento del 10% de los salarios de ustedes como asambleístas a favor de las ayudas de los requerimientos económicos en esta pandemia. ¿Qué opinión le merece? ¿10%? ¿Suficiente? ¿Muy poco? ¿Mucho? Bueno, yo quiero iniciar manifestando que en este momento crítico que vive el país, es necesario que aunemos esfuerzos y que arrimemos el hombro todos. Y en la medida de las posibilidades, quien más tiene debe pues aportar con más. Ya. En este sentido, desde la Asamblea Nacional, pues cuando en un inicio se dio lo de la pandemia, se dio ya un descuento del 15% de los salarios e independientemente de ello, no quisiera mencionarlo, pero también se han brindado ayudas de manera particular. Luego, después ya, una vez de que vinieron las leyes y que se esperaba su aprobación o ver cómo iba, eh, cómo transcurría el debate de Ujú. todo ello y al haber las contribuciones pues humanitarias que yo siempre estuve de acuerdo en que debía hacérselo y no ya habiendo quitado el presidente, más vale se dieron los decretos en el sentido de que tenía que colaborar toda la función ejecutiva, la función legislativa también inmediatamente pues con su órgano administrativo que es el CAL, en donde es donde se han dado las definiciones, pero yo debo señalar que si bien es el descuento del 10% en el salario, Ya. en el rubro general que nosotros hemos tenido todo el tiempo es un 25%, porque allí está considerado también lo que es viáticos, bueno, en este momento ya no estamos, pero sin embargo, vivíamos en Quito, así es que teníamos el departamento, pero todos esos gastos se han ido, lo que representa es un 25% de lo que nosotros percibimos, Más o menos para que la gente que nos esté escuchando pueda tener una idea clara de cuánto estaríamos hablando. de unos $1,600 menos. Eso sería lo que actualmente están aportando los asambleístas al país. Así es, ese es el aporte de los asambleístas. Conocimos por medio de una serie de tweets que el asambleísta Lourdes Cuesta días atrás colocó en su cuenta personal que llevaban algunas semanas impagos. ¿Se ha solucionado este tema o ni siquiera se los ha saldado hasta el momento? No, los pagos del mes de abril ya nos hicieron, realmente hubo un retraso grande. En todo caso, claro, todos quienes estamos allí tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos hijos, a quienes les ha golpeado duro esta crisis y apoyamos también a ellos. Entonces, de ahí el reclamo de la asambleísta Cuesta, que considero que estaba bien, pero también por otro lado entender la situación durísima que vive el país y que este momento el gobierno no tiene recursos. Pero en todo caso creo que han hecho el esfuerzo y nos han cancelado ya lo concerniente al mes de abril. Bien, no quiero tampoco pasar la oportunidad, siendo la primera ocasión que conversamos con usted, de conocer cuál es su criterio, su opinión personal del informe a la nación que ustedes recibieron como parte del órgano legislativo. Bueno, yo pienso que para poder manifestar y pronunciarme algo en relación a lo del informe a la nación, yo sí creo que es necesario ver el contexto en el que estábamos. Realmente el país está en una situación crítica y es una crisis humanitaria, sanitaria, social y económica la que estamos atravesando. El país no se encontraba en ninguna buena condición, sino más vale en una situación crítica ya.
antes de la pandemia, porque tenemos que considerar de que aquel fondo que por siempre había habido en el país, pues de este momento no hubo absolutamente nada. Eh, un estado demasiado grande. Yo pienso que a lo mejor en algún momento pudo haber sido necesario y se quería dar impulso a todos los temas y abarcar muchas cosas y por eso se fue engrosando y fue un estado enorme el que contamos hasta el momento presente. Luego después la crisis de lo del petróleo. Entonces, la situación económica realmente es grave del país. Entonces yo hablar del informe a la nación y de lo que el presidente manifestó, pues creo que sí estamos un poco dentro de la línea. Cierto es de que lo primero y lo fundamental, y yo así me he pronunciado siempre, es el aspecto de lo de la salud. Estamos con la pandemia del COVID y todos los esfuerzos deben ir dirigidos y allí sí no se deben escatimar, no digo gastos, sino inversiones. Ahora, al mismo tiempo, me viene a la mente los actos de corrupción que se han presentado y que realmente me parecen miserables de parte de los funcionarios y que vamos escuchando y que realmente yo a veces me despierto en las noches y digo, estoy viviendo una pesadilla porque me parece algo angustioso y terrible el que, el que se den este tipo de situaciones. Pero en todo caso, el aspecto de la salud es fundamental y hacia allá deben ir dirigidos los primeros esfuerzos. Y luego después de la alimentación, también tenemos que pensar en aquellos sectores pobres, de los más pobres, que realmente no tienen para alimentarse, que no tienen para pasar el día, que no tienen para darles a sus hijos, a sus padres, a los adultos mayores, a todas esas gentes. Entonces sí debe, la ayuda asistencialista este momento es necesaria. Yo nunca he sido partidaria de ello y durante muchos años de mi vida he dedicado a lo social. Hace 32 años creé un centro junto con un grupo de amigas entrañables, el Centro de Desarrollo Social Aurora, en donde hemos intervenido con niñas, niñas y adolescentes de la calle y que hasta el día de hoy lo hacemos. Entonces, yo sí, para mí, esa pobreza y esos niños de la calle tienen rostro humano, tienen nombres, y ellos son los más afectados. Entonces, de allí que creo que todos debemos contribuir y colaborar para ayudarles a ellos, para darles una mano este momento. Entonces, ese fue otro de los puntos que el presidente había mencionado en salud, alimentación, pero junto a alimentación debía estar lo de educación. Yo creo que esa fue una omisión que se le escapó al presidente de la República, porque en todo lo que hace en relación a la educación, eso se lo debe fortalecer. Este momento es grave y es difícil la situación, porque no es igual que como vivíamos antes, pues ahora se necesita más del Internet, no son las clases presenciales, la situación, el estrés complejo que vivimos hasta quienes tenemos posibilidades y quienes estamos a lo mejor tranquilos, poniéndolos entre comillas en nuestras casas, no digamos la gente que necesita, que ve la angustia de sus seres queridos, de sus niños, de sus hijos. Entonces es una situación compleja y lo de la educación debía habérselo también fortalecido y nosotros en la ley humanitaria, pues que a lo mejor tratamos más adelante, pero allí sí se había visto la necesidad y la urgencia de que aquellos maestros de que habían participado ya en, en Quiero ser maestro y lo que hizo relación al Quiero ser maestro 6, pues debía de dárseles ya los nombramientos y eso se dispuso, se puso en uno de los artículos de la ley. Y los otros dos temas, pues que son el fortalecer, no el fortalecer, pero el mantener la dolarización, también yo creo que gracias a la dolarización es de que el país todavía sobrevive en una crisis durísima, pero que sin embargo tenemos que aferrarnos a ella. Asambleísta, cuando el presidente habló de la lucha contra la corrupción, ¿usted le creyó? Ay, me duele en el alma. Ese sí es uno ya le digo, es uno de los temas que me quita el sueño y me hace creer que estoy viviendo una pesadilla. Porque nosotros aquí en la ciudad de Cuenca y con satisfacción yo debo pronunciar y mencionar a lo largo de los años, pues acompañé a mi esposo en diferentes funciones públicas y realmente que se daban a veces situaciones complejas, rumores, pero nunca en la vida nos imaginamos que en un momento tal pueda darse, pero esto de aquí
con pesar y con tristeza debemos manifestarlo, no es fruto de este momento. Ahora lo que nos preguntamos es, salió a luz todo esto de lo de salud, por lo que se declaró la pandemia y porque hemos tenido que estar en los hospitales y hacer las compras de emergencia. Ujú. Pero yo sí me pongo a pensar, ¿cómo sería en los otros, en que vivimos tanto tiempo en estados de emergencia, en estados de excepción, y se hicieron compras y adquisiciones a lo largo de los años por, por cantidades enormes? ¿Cuánta corrupción habría allí? ¿Cuánta corrupción habría? Cuánto se derrochó, se gastó? Porque no fueron inversiones las que se dieron en la obra pública mismo. Siempre ya conocíamos y sabíamos y se decía de que una carretera que valía 10 millones, pues cobraban 100. Y uno al rato se negaba a creer. Pero ahora estamos viendo de cerca, ahora estamos palpando. Ahora no son rumores, o sea, son situaciones ya de que se presentan. Están tomando algunas medidas e incluso algunas leyes han sido presentadas a la Asamblea para que nosotros las demos el trámite correspondiente y lo estamos haciendo. Pero algo que yo sí debo manifestar desde hace un año aproximadamente que llegué a la Asamblea Nacional, algo que me ha dolido mucho es el que yo decía, pero si leyes tenemos en cantidades y en Así la es. Asamblea se trabaja, eso yo sí quiero mencionar y hemos legislado y hemos fiscalizado dentro de la medida de las posibilidades y las leyes. Son varias leyes las que se han aprobado, pero algo que veo que se reclama con mucha frecuencia es de que no se realizan los reglamentos. Entonces, la ley queda en letra muerta y No se eso pueden aplicar. pasa muchísimas de las veces. Una de las leyes en las que yo sí tuve una participación porque por el tema social al que yo he estado siempre, es el de la violencia contra las mujeres. Ya. Esa ley, o sea, que fue todo el país entero aplaudió, en la asamblea fue por unanimidad que se la aprobó y sin embargo, me parece que fue en octubre del 2018 de que se aprobó. Imagínense, ya mismo van a ser 2 años y no se entregaron los recursos suficientes, el país Así siempre ha es. estado en crisis y sin embargo no se la puede aplicar. Entonces, ¿qué? A veces digo yo tantas leyes, yo me he permitido presentar realmente más vale iniciativas para mejorar las leyes existentes que están y para darles más agilidad y presenté una ley en torno a niñas y madres, a niñas y adolescentes madres, Ya. que debía ir dirigida la ayuda hacia ese sector. Analizar. Pero todavía lo de las leyes, por supuesto, que es importante y que nunca van a estar de más. Es necesario dar el marco jurídico, el marco legal, para que puedan realizarse las acciones. Pero yo creo que falta, aquí lo fundamental es la voluntad política y que exista esta institucionalidad fuerte en donde las diferentes instituciones del Estado hagan lo que a cada cual lo compete y corresponde. Bien. Usted es integrante de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. El mes de enero, el ministro de Inclusión Económica y Social entregó un proyecto de reformas. ¿En qué ha quedado esto? Sí, realmente debo hacer un poquito de memoria. Cuando yo ingresé a la Asamblea Nacional, pues conocí de que había la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Inmediatamente, pues como había manifestado, yo toda mi vida lo he dedicado al ámbito social y he estado en contacto cercano con niños, niñas y adolescentes en condiciones de doble y de triple vulnerabilidad. De allí que inmediatamente decidí asistir y participar en las sesiones de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, pero realmente lo hice durante algún tiempo únicamente con voz, porque se debe dar un proceso y un procedimiento para poder ingresar a una comisión dentro de la Asamblea Nacional. Así es que fue en el mes de agosto en donde ya me integré con voz y voto como miembro de la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Esta comisión fue creada con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es hacer una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003, Ya. que si bien es un código de avanzada, un código en donde ya dio el salto, que era del niño considerado como objeto de protección, pasó a ser sujeto de protección de derechos. El salto de la doctrina de la
protección irregular a la doctrina de la protección integral. Entonces, habían que hacer ciertos ajustes a la normativa vigente, al Código del 2003, y particularmente en lo que hace relación al libro tercero, que cuando ya entró en vigencia la Constitución del 2008 y al haber integrado nuevas instituciones como son los consejos de la igualdad, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia quedó de lado. Entonces, en vez de avanzar y de mejorar en todo lo que es cuestión de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, Ya. pues yo pienso que más vale se hizo un alto y se detuvo en este avance importante que habíamos tenido a nivel de país. Y de allí que vinieron una serie de recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño, en el que debía de restaurarse este sistema que sí quedó vigente, solo el nombre quedó vigente en la Constitución, pero con los órganos administrativos, con los órganos de definición de políticas, como es el Consejo Nacional de Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia. Y es en ese trabajo que nos hemos pasado pues durante todo este año, ya en poco tiempo, más en pocos días, estamos ya finalizando el informe para el primer debate, que no es de ninguna manera el definitivo, pero que sí ha sido con participación activa de diversos sectores. La Asambleísta. sociedad civil organizada ha estado siempre presente, han asistido, han sido partícipes e incluso yo diría que la presidenta, que es la doctora Encarnación Ducci, ha dado toda la apertura para escuchar las demandas, las necesidades. Y algo que es fundamental y que tiene el enfoque, todo el código, es el que los niños, las niñas y los adolescentes digan lo que sienten, lo que piensan, se los escuche y de ser posible, pues se introduzca dentro de los textos. Ahora es importante quizás repensar todo ese trabajo que venían haciendo en el contexto de esta pandemia por las nuevas necesidades, las nuevas realidades que la niñez, la adolescencia deberán enfrentar. Quizás ya no son exactamente las mismas que hace 2 meses atrás. ¿O me equivoco? No, definitivamente, yo pienso que bueno, han tratado de canalizar los esfuerzos, como mencionábamos hace un momento, pues hacia todo lo que es el sector salud y hacia lo que es la parte social en cuanto a la alimentación de las familias. Hemos hablado de las familias pobres y ahí están involucrados los niños y las niñas, pero realmente uno de los sujetos sociales de derechos invisibilizados han sido los niños, las niñas y los adolescentes, Ujú. porque ellos son a quienes debe ir dirigida la atención. Siempre estamos mencionando que son sujetos de atención prioritaria, el interés superior, que es aquel principio que va por sobre todos los otros derechos, son los niños, las niñas y los adolescentes, como que en este momento les hemos dejado de lado. Hay importantes avances, foros, conversatorios que se están realizando para canalizar de mejor manera los esfuerzos y tratar de dar pautas, porque tampoco es fácil, eso debemos de reconocer. Nos vino esto tan de golpe, de un momento al otro, que no estábamos preparados, ningún país en el mundo estuvo preparado, pero hay que asumir la situación que la estamos viviendo y dar pasos adelante y ver la protección hacia aquellos niños. Yo en algún momento me permití enviar una propuesta sencillísima a la presidencia de la República en el sentido de que, primero que nada, y aquí vale la pena que mencione, yo pienso que están haciendo las ayudas y los aportes necesarios, pero algo que lamento es de que no se está dando la coordinación y articulación suficiente para entregar los kits a todas las personas que los requieren. Y hay veces, ahora he tenido conversaciones con ciertas personas de los sectores rurales en donde me comentaban ellos sencillamente, a algunos les ha llegado 2 y 3 canastas y a otros no les ha llegado. Entonces, esa es Sucede, una sí. pena porque cada uno de las autoridades o cada uno de los donantes, a veces del sector privado, incluso del sector público, no acaban de coordinar. Entonces, debe haber un ente de coordinación. Ese es un pedido especial que se lo hace y en el que todos debemos de poner intereses personales y hacerlo por el bien de la comunidad, por el bien de la sociedad y que aquellos que lo requieren sean realmente a los que les llegue la ayuda. Asambleísta, el tiempo como siempre nos es corto. Solo para cerrar, para mí es importante consultarle. ¿Cree que
la Asamblea Nacional tenga la voluntad política de impulsar todas estas leyes, todas estas normas a favor, vamos a ponerlo en términos generales, del ser humano hoy más que nunca? Sí, yo estoy convencida de que realmente esta situación tan crítica que nos ha llegado para todos, incluso a los asambleístas, a todas las personas de todos los niveles sociales, porque este virus minúsculo no ha visto que si son chicos o grandes, si son ricos o pobres, sino Así a es. todos nos ha llegado. Entonces, yo sí tengo la fe y la esperanza, quiero creer en la humanidad y que es un nuevo momento el que tenemos de aquí en adelante. Y la Asamblea Nacional tiene la obligación y la responsabilidad de dar respuesta a aquello que la gente tanto lo pide. El grito general de la gente es de que se recupere lo robado. Y en eso, En eso créase que tiene yo toda la también razón, llegué con ¿ah? esa misma, pero qué complejo y qué difícil es. A veces las mismas leyes son las que hacen los procedimientos, los procesos que son tan largos y tardíos, la justicia tarda. Bueno, en todos los lados se dan estas demoras y eso angustia, pero desde la Asamblea Nacional estamos empeñados en que todas las leyes, como repito, fundamentalmente será la voluntad de política, porque ahora ya tenemos varios instrumentos. Yo cuando accedí a la curul de la Asamblea Nacional, a mí me hicieron que declare hasta cosas que yo ni sabía que tenía, ya tuve que acordarme porque hasta los muebles de la casa tuve que ponerles un valor. Digo, fácil me parece a mí, pues si es que alguien se enriquece de un día al otro, hacer una comparación de valores, o no sé cómo de hábiles serán o cómo de tramposos, a qué extremo llegaremos en que no es fácil, pero a veces sí son más visibles y no hay la voluntad política suficiente. En eso sí yo manifiesto claramente. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo. Hemos analizado algunos temas. Ojalá que sobre todo esas leyes que el Ecuador requiere hoy más que nunca para pasar este trago tan amargo y que se ha visto complicado con una situación económica agravada, vengan y resulten a favor, vengan y resulten para lo que necesitamos los ecuatorianos. La asambleísta Gloria Astudillo Lor, quien es parte del grupo de Creo y representa a los azuayos, nos ha acompañado en este espacio de la hora clave. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto y a las órdenes. Gracias.